Realmente un gusto participar en este evento. Sin duda va a enriquecer el vocabulario productivo después de escuchar a tantos disertantes. Y bueno, el tema que nos convoca realmente es desafiante, en donde Argentina es supermercado del mundo. Esto implica que a partir de la producción primaria, transformarlo esto en alimentos en función a la potencialidad que tiene nuestro país, a su capacidad productiva, y exportarlo al mundo, exportar alimentos al mundo que hoy está altamente demandante. O somos capaces de exportar alimentos, de lo contrario estamos exportando hambre, y esto sin duda, si no sabemos aprovechar ese potencial, en algún momento de la historia vamos a ser realmente condenados como país productor de alimentos. Y hablar de alimentos en un país que tiene su origen en la producción agrícola ganadera, en principio la producción ganadera y después con el correr de los años comenzó con la agricultura. Y el proceso en sí, más allá del objetivo de producir alimentos, es también generar empleo. Y en esa época yo me tomé el atrevimiento de traerles algunas imágenes que muestran esa historia de la producción argentina, y que si bien es cierto, comenzó con la ganadería, el fuerte fue después de esa corriente inmigratoria que llegó al país a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la agricultura. Y ahí tenemos una imagen donde en el año 1910, por allá por el sudeste cordobés, se realizaba la cosecha de trigo. Y si contamos cuánta gente trabajaba en esa cosecha, donde operaba un motor a vapor, donde había una trilladora estática, pero había 30 personas trabajando para cosechar el trigo, lo cual evidentemente marca una fuente de recursos, pero también una fuente de empleo, de trabajo, en donde había 30 personas que trabajaban y una que dirigía, lo cual evidentemente era en esa época la principal fuente de empleo. No solo era la trilla, sino que también era cómo transportar esa mercadería a la vera del ferrocarril y de allí con el tren llevarlo al vapor en esa época. El vapor le llamaban a los buques que cargaban el trigo. Y había que ir con caballos y un carro a llevarlo hasta la vera del ferrocarril. Esa es la historia de la agricultura de nuestro país, y esta gente, que la mayoría eran inmigrantes, vinieron a hacer del laboreo de la tierra una cultura del trabajo. Con el tiempo vino la tecnología, y esas 30 personas se reemplazaron por 2 personas, un maquinista y un tractorista, después de más de 100 años, en donde la superficie de trigo era la misma que en 1910. Pero la producción creció gracias al aumento de la productividad y la tecnología. Y esta tecnología hizo de que de las 30 personas quedaran 2, y seguramente en muy corto plazo de las 2 personas no va a quedar ninguna, porque a través de la tecnología vamos a manejar por GPS la cosechadora y el tractor. Va a quedar solamente la persona que controla. Entonces, frente a este desplazamiento de la mano de obra, se hace necesario cómo transformar esa materia prima en alimentos y generar empleo. Pero también en esta tecnología se genera empleo, porque esa cosechadora hay que fabricarla, ese tractor, la autodescargable, la semilla que se está sembrando tiene todo un proceso tecnológico detrás de ello, lo mismo que la generación de insumos, los fertilizantes, los agroquímicos, todo eso es multiplicador en la economía y generador de mano de obra, con lo cual hay todo un proceso ya
de reemplazo de aquellos 30 operarios para una cosecha en esta larga etapa que le toca vivir a nuestro país en la historia de la agricultura. Evidentemente hoy, para que esa producción se transforme en alimento, necesita de todo un proceso de industrialización y de comercialización, que es lo que hoy vamos a tratar de explicar y de hablar cómo se debe llevar adelante para que realmente cumplamos con este objetivo del gran supermercado del mundo. Y en este pequeño esquema, en donde representamos la cadena muy sencillamente entre la producción primaria, la industrialización y la comercialización, cada uno de ellos necesita de ciertas normativas, de ciertas políticas para que realmente se transformen esas materias primas en alimentos y que también ellos lleguen a los lugares de destino, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Por eso, cuando hablamos de la producción primaria, cómo hacemos para crecer en calidad, en cantidad, en volumen, y cómo hacemos para darle sustentabilidad a esa producción, sin duda la respuesta de esto está en manos del productor. Y el productor generalmente e históricamente respondió a un incentivo que es el mayor de los incentivos, que es el precio. El productor va a producir tal o cual producto en función a la rentabilidad, en función al precio que pueda recibir de ese producto, también teniendo en cuenta cuáles son sus costos de producción. Y para eso se necesitan ciertas normativas o ciertas políticas que le generen los incentivos para aumentar esa producción tanto en calidad como en cantidad, y en donde sin duda hay una serie de variables que van a determinar esa mayor producción, en donde participan las políticas impositivas, donde participa la política comercial, donde participa la política financiera, donde también tiene que ver el contexto macroeconómico del país, que estén equilibradas las cuentas públicas y que le permitan darle previsibilidad a la actividad primaria, fundamentalmente aquellas producciones que tienen ciclos biológicos que van mucho más allá del periodo constitucional de un gobierno de turno, lo cual necesariamente se hace imprescindible contar con reglas de juego claras, coherentes y en el largo plazo. De la misma manera que necesitamos de esos incentivos y de esas políticas para el sector primario, en la propia cadena también es menester contar adecuadamente con todo un proceso de normativas que regulen la actividad y le den un panorama realmente transparente y cierto en el largo plazo, más cuando son productos que de su industrialización necesitan un capital muy grande en cuanto a la infraestructura. Entonces, realizar inversiones para un proceso de transformación de materia prima en productos elaborados o en alimentos, claramente debemos contar con las políticas de largo plazo que le den previsibilidad a este tipo de inversiones para que sean sustentables en el tiempo y tengan continuidad mucho más allá de los gobiernos o del funcionario del turno. Y lo mismo en la etapa de comercialización, donde realmente se logre conformar el precio en mercados transparentes, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, y fluya en forma competitiva las operatorias y realmente configuren un precio real que va a ser en definitiva el que va a trasladarse en la cadena en forma equilibrada y reflejarse en la producción primaria como el mayor de los incentivos que planteábamos en un principio. Por eso describimos algunos ítems que nos parecen importantes en la propia cadena, teniendo en cuenta algunos factores, especialmente en la estructura productiva y geográfica de nuestro país, donde la logística tiene un peso realmente importante, las distancias hoy nos juegan una variable que
nos quitan competitividad frente a otros países en el mundo porque no tenemos desarrollada la infraestructura adecuada. Lo mismo ocurre con el tema de la seguridad jurídica, las leyes laborales, los planes de promoción industrial, ciertas normas de calidad, de higiene, de seguridad que hacen a la previsibilidad de las producciones y a las relaciones internacionales en cuanto a la demanda de lo que el mundo hoy está requiriendo. Por lo tanto, es un complejo de normas que tienen que estar encadenadas y que en muchos casos son complementarias, de tal manera que a la cadena le den previsibilidad en el tiempo, de acuerdo a las potencialidades que tenemos como país y desarrollarnos de norte a sur y de este a oeste. Todo este conjunto de normativas y de políticas van a necesitar de determinados acuerdos. Por eso me parece importante, y creo que este es el gran desafío que tenemos como productor, como país productor de materia prima y de alimentos y abastecer al mundo. Yo siempre digo que en el país de la carne, la leche y el pan no puede haber hambre. Si realmente eso sucede es porque hay un desequilibrio y algo está mal, y sin duda en ese interín somos todos responsables, no solamente el Estado, sino la propia cadena, en donde tenemos que tener la participación y la injerencia suficiente para restablecer ese equilibrio en la propia sociedad. Por eso, cuando hablábamos de la política impositiva, de la política financiera, de las necesidades de una política monetaria que sea estable, un tipo de cambio que sea competitivo y equilibrado, donde el rol del Estado es fundamental, donde deje de ser no solamente un prestador de servicios o un ejecutor de la obra pública, el Estado tiene que ser un promotor importantísimo en el desarrollo económico, en la actividad, pero que ese desarrollo económico tiene que ir articulado con el desarrollo social para que mantener ese equilibrio en la propia sociedad. Entonces creo que allí hay todo un desarrollo que hay que llevar adelante y en consonancia con el sector privado, y en mi caso, que yo vengo de la economía social, donde el movimiento cooperativo, los productores han sabido integrarse en la propia cadena, desde la producción primaria, generar sus propios insumos, procesar su materia prima, tanto el aceite de soja, harina de soja, las plantas de biocombustibles, los puertos para exportar, o sea, todo un proceso que el movimiento cooperativo ha dejado y ha sentado bases conjuntamente con lo que fue la historia de la agricultura en nuestro país. Entonces ha dado muestras también de su capacidad y su potencial, más allá de que hay ejemplos exitosos dentro del cooperativismo, como que hay algunos que han fracasado, pero esto sin duda no depende de la propia filosofía cooperativa, sino que depende o ha sido consecuencia de las malas gestiones de quienes han estado al frente de organizaciones sociales de este tipo. En la conjunción de todos estos actores políticos, los empresarios, los trabajadores, los actores sociales, tenemos que ser capaces de confluir en un gran pacto productivo, político, socioeconómico, con políticas de Estado que realmente trasciendan al gobierno de turno y en el largo plazo tengamos la posibilidad o la viabilidad de contar con inversiones que vengan a mejorar la productividad, que logren más crecimiento y que ese crecimiento con un Estado activo, presente y fuerte, que controle, que fiscalice, pero no que intervenga, logre el equilibrio en la propia sociedad. ¿Para qué? Para que esos actores sociales puedan ser trabajadores, haya más trabajadores, para que cada vez haya, además dentro de los trabajadores, haya más empresarios y para que todos sean partícipes de las decisiones políticas. El campo ha sido en la última década un actor importante en un conflicto que
Lo dejó en el centro de la escena pública, pero también lo dejó en el centro del escenario político por primera vez en la historia argentina. Ojalá que no tengamos que llegar a ese tipo de enfrentamientos para poner a todos los actores de la sociedad en un ámbito de acuerdo, de consensos y que realmente contribuya a resolver los problemas de los argentinos. Ese es, en definitiva, el eje sobre el que hay que trabajar y es el desafío que tienen todos estos actores de la política, de las empresas, de los trabajadores, de las organizaciones sociales, para que definitivamente podamos consolidar un país que crezca, pero que también desarrolle a sus propias estructuras, una sociedad con más educación, con más seguridad, con mejor salud, en donde las obras de infraestructura lleguen y desarrollen para mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos. Creo que estamos en condiciones de plantear este desafío hacia futuro. La solución de esto está en nuestras propias manos. O somos capaces, esta generación realmente, de hacer esta transformación económica y social en el país, o vamos a volver a la fotografía anterior, donde había 30 operarios en condiciones a veces de inseguridad, de poca calidad de vida, o le vamos a dejar un país mejor a nuestros hijos, a las generaciones futuras. Somos capaces de aprovechar ese potencial que tenemos como generador de alimentos y que ese potencial derrame en más empleo, en más trabajo, en más productividad. Y el trabajo a través del salario digno es la mejor forma de distribuir la riqueza. Creo que el campo es un motor importante en la economía, pero si estos actores de la sociedad son capaces de ponerse de acuerdo y fijar políticas de Estado en el largo plazo, sin duda vamos a pasar a ser no solo Argentina supermercado del mundo, creo que vamos a tener un país desarrollado del primer mundo donde todos los argentinos podamos vivir dignamente. Muchas gracias.